Raúl, vamos rápidamente a Calafate. Comenzó a hablar Cristina Fernández de Kirchner desde allí. A ver qué dice. ¿Por qué conocí Calafate? Porque unos días antes o un mes antes, en la Argentina se había levantado la veda política. Para los muy jóvenes, hubo un tiempo en este país, en nuestro país, que estaba prohibido hacer política, que el Parlamento estaba cerrado, y así transcurrí prácticamente toda mi primera juventud y parte ya de lo adulto a partir del 24 de marzo del 76. Así que, bueno, ¿a qué vinimos con Néstor? Porque vine con Néstor, por supuesto, lo conocí con él, a afiliar. Vinimos a afiliar para el Partido Justicialista, acá a Calafate. Me acuerdo que, impresionante, vinimos en mi auto. Yo tenía un Peugeot 504 blanco, no me acuerdo el auto que tenía Néstor, pero vinimos en el mío. Y también me acuerdo quién manejaba ese auto, porque a Néstor no le gustaba manejar. Y la ruta estaba, bueno, no era esta ruta, era otros tiempos. Y estábamos en pleno invierno. Y ¿saben quién manejaba el auto con el que vine por primera vez acá? El Indio Andrade, el que fue el primer intendente del Chaltén. Él manejaba ese auto, veníamos con Néstor y... Bueno, ¿por qué le decían el indio? Porque en realidad era descendiente de indios. Su abuela o su bisabuela o su tatarabuela está enterrada en una de las márgenes de Laguna del Desierto. Y ese fue uno de los antecedentes que presentó Argentina como cuando se discutió la soberanía en Laguna del Desierto, entre tantas otras cosas, esto. Bueno, fuimos con él, que me acuerdo que se quedó el auto en el medio de la ruta y el negro era impresionante, no tenía frío, era indio, no tenía frío, no tenía calor, y se tiró en la nieve, iba en camisa, nosotros veníamos todos abrigados, él en camisa se tiró abajo del auto a arreglarlo, bueno, y arrancamos. Y ahí también, en esa vez que vine a Calafate, antes de entrar a Calafate pasamos por Estancia Josefina. Estaba don Jorge Zeppernich, que hacía muy poquito tiempo que había sido liberado de su prisión. Estuvo preso en Magdalena durante muchísimos años a partir del golpe militar. Estaba preso él, con Lorenzo Miguel, con Diego Ibáñez, con el papá de Jorge Tayana, que había sido ministro de Educación, con el Turco también estaba preso con ellos, el Turco Menem estaba preso con ellos, y y habían salido de la cárcel, pero le habían dado durante un tiempo prisión domiciliaria. Y cuando le levantaron la prisión domiciliaria, bueno, aprovechamos y ahí Néstor me lo hizo conocer, me lo presentó un personaje impresionante. Me contó cuando lo detuvieron estaba mirando una película cuando lo detuvieron en un cine adentro de un cine. En un cine de Buenos Aires, estaba viendo la película Tora Tora. Me acuerdo. Sí. Bueno, estaba viendo esa película japonesa muy... Segunda Guerra Mundial. Sí, un ícono de la cinematografía. Y dice que de repente, en medio de la función, prendieron las luces y dijo, este es para mí. Y estaba con otro compañero y era para él. Prendieron las luces y lo llevaron preso. Ya volvemos al Calafate. Habitualmente la exmandataria, actual senadora, abre con justamente un diálogo cercano, hablando de los líderes políticos del lugar y cómo fue en este caso una ciudad tan cercana, tan querida para ella. Tiene su vivienda allí. Allí transcurrió años muy íntimos y muy personales con su marido Néstor Kirchner. Y luego seguramente empezará con alguna que otra respuesta, supongo, Carlos, a lo que dijo ayer Macri en el debate. ¿Será así? Sí, yo pienso, la lógica indicaría que va a ser así. Pero yo me quedé muy enganchado con tu pregunta, que vos mismo descalificabas, como diciendo, me parece inútil preguntar quién ganó. Y me parece correcta tu observación de plantearlo en términos pugilísticos o futboleros. En otras ocasiones puede ser. En esta, me parece que todo está demasiado cristalizado ya.
¿sí? ¿Es un debate para convencidos, para autoconvencerse? Yo te diría que sí, en términos generales sí. Tanto es así que los discursos que fueron cristalizados no tuvieron nada nuevo con respecto a lo que se ha desarrollado en la campaña electoral hasta ahora. Pueden haber sido formulados de diferente manera, pero este es un punto. El otro, consecuencia de este que estamos hablando, es que me parece que ya está como muy configurado, digamos, las opciones electorales. Por allí hablan de un voto blando todavía. Que puede moverse un poquitito, claro, de un armado al otro. Las campañas electorales, más en este tipo de circunstancias, el desplazamiento que puede haber por un debate es como máximo el 2%. O sea que el debate no cambia mucho. No cambia mucho. Es más, refuerza al que es votante de uno en decir, vieron que, y se construye su propio discurso. En un ratito con el señor Carlos Campolongo vamos a estar viendo juntos el discurso de Cristina Fernández y seguramente se espera alguna palabra en relación al debate de anoche, que fue un debate de altísimo rating. Quédate allí, breve, muy breve pausa y volvemos con Tarde o Temprano. En estos momentos está hablando la senadora Cristina Fernández de Kirchner, senadora, expresidenta 2 veces y candidata a vicepresidenta ante un auditorio repleto. Ustedes avísenme cuando volvemos allí, porque primero habla justamente del libro, lo hemos visto en varias oportunidades, donde hace recortes justamente de este material que recordemos, porque tal vez, digo, hay veces que se avasalla hasta eso. La editorial, el sello Mondadori, su dueño, recibió una distinción internacional en Alemania por ser bestseller mundial. Un datito, ¿no, Carlos? Sí, claro. Sí, no lo sabía lo que me estás diciendo, pero sí. Bueno. Hay algunos que dijeron no, se autocompran libros, y no dieron ni de regalo estos libros. No, bueno, creo, algún sindicato seguro, sí. Pero estas son las cosas lógicas, a mí no me parece nada escandaloso. ¿Cómo la ves hoy a ella, digamos, como líder política, que lo es? No, bueno, yo la veo con que va a jugar, creo yo, espero, un papel muy prudente. Obviamente no puedo negar que debe tener su procesión interna por su preocupación, donde no es la epidermis del político la que juega solamente, o la política en este caso, sino que es la estructura de madre. Y eso preocupa. Hablas de la recuperación de Florencia en Cuba. Hablo del tema de Florencia, que obviamente seguro que tiene su efecto, digamos, sí, la debe preocupar. En una madre, ¿no? La debe preocupar. Juan. Sí, no, yo lo escuchaba a Carlos atentamente. Hablábamos fuera de cámara de lo que tuvo que ver el debate, ¿no? Si hubo influencia en la gente. Yo creo que para mí fue constructivo porque hubo mucha gente que se llama apolítica, que dice que no opina de política, y para mí tuvo una elevada audiencia, y esa gente se enteró, tal vez lo dijo Macri, lo dijo Mauricio Macri, que la fuga de capitales es corrupción, se enteró de que Mauricio Macri tal vez no esté preparado en economía, desconoció los presupuestos de educación y salud. A vos, particularmente, ¿qué te pareció? El debate en general a mí me pareció un poco aburrido, pero te voy a explicar ciertas razones, y tomo también tu argumento, porque en última instancia, dentro de una campaña electoral, los debates tienen que ver con que se conozca las ideas del hablante y también a ver qué lazo, qué puente se tiende con lo que son las audiencias. Pero ¿sabés lo que pasa? Todo el mundo se ha quejado desde anoche con el tema del formato, y está bien, porque el formato no te permite ningún tipo de desarrollo de lo que es verdaderamente un debate. No ahora, desde las universidades medievales había 2 bandos, uno con el sí, el otro con el no, argumentaban, contraargumentaban, y después había alguien que establecía el ganador o no del argumento. A ver, el debate se ha desnaturalizado mucho, convengamos, por algo que no es de nuestra voluntad, que es la lógica mediática, la lógica de la sociedad mediatizada. Lo vivimos nosotros, con el minuto a minuto, la brevedad, lo rápido. Entonces, la verdad que en 1 minuto 30 vos no podés desarrollar. Hablando de eso justamente, lo tengo que cortar a Campolongo. Agustín Álvarez Rey te pregunta. Cortito.
Carlos, el debate que viene, uno de los temas será la corrupción, seguramente. ¿Pensás que ese puede ser un punto débil para Alberto y algo que pueda aprovechar Mauricio Macri, o pensás que sea inocuo como fue el desarrollo internacional en esta parte? No, a ver, me parece que obviamente, según los especialistas, el tema de la corrupción como tema aislado, porque este es otro problema que también dan los debates, yo creo que es un error la compartimentación. Vos no podés pensar la educación si no tenés una visión global del país, ni ninguno de los temas que se abarcan, inclusive la política internacional. Pero creo que también los especialistas en campaña saben que hay como un efecto pararrayo, vamos a decirlo, que de alguna manera lo de la corrupción ya se sabe, exagerado o no exagerado, y no creo que a la luz del otro elemento que está jugando, que es el cálculo totalmente racional que hace una persona, cómo vivía y cómo vivo, qué privaciones tengo y qué no. Carlos, como siempre, agradecerte tu presencia. Te espero nuevamente. Sos una persona que respeto mucho. Nosotros llegamos hasta aquí, 7 de la tarde. Se quedan escuchando a Cristina Fernández. Quedan con Esteban en la continuidad informativa de Crónica. Y mañana a las 5 de la tarde nos reencontramos. El 9 de diciembre nos fuimos de esos más de 2 millones de planes, jefes y jefas. Quedaban 200.000. O sea, habíamos generado millones de puestos de trabajo en el mercado formal, en el mercado registrado. Por eso, y vos sabés que lo más gracioso, no sé si lo más gracioso, sino lo más patético, ¿no? Lo más patético es que acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy el gobierno, este gobierno, tiene el doble y más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo los planeros dicen que somos nosotros. Y la verdad que los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros, pero porque generamos puestos y la gente quiere trabajar. La gente no quiere que le den un plan. ¿A quién quiere que le den un plan? La gente quiere tener un trabajo registrado, porque sabe que con un trabajo registrado tiene su obra social, puede sacar un crédito porque puede exhibir su recibo de sueldos. La gente no quiere planes, nadie quiere planes. La gente quiere trabajo. Y esto es lo que hay que hacer, volver a generar trabajo en la República Argentina. ¿Qué relación encontrás o qué vinculación encontrás entre la demonización de la práctica política que hizo la gente de este gobierno y el desastre que generaron? Digo, porque ellos se vendieron como la nueva política, como la política que no tenía nada que ver ni con el clientelismo, Así ni con es. eso. Y bueno, sin embargo, qué sé yo, si estás viendo ahora los subsidios que están repartiendo a lo loco ahora antes de las elecciones. El otro día, no sé si viste, yo no estaba acá, pero lo vi allá, me mostraron un video en La Plata, creo que eran fíjate vos, con este tema de la emergencia, acá la estoy mirando a Anabel Fernández Agasti, sentadita al lado de Alicia, entre Alicia y Javi, y con el tema, de la emergencia alimentaria, se pueden generar bonos de 5.000 pesos, bueno, lo están utilizando para el tema del clientelismo político. Se filmó el otro día en La Plata, una cosa muy fea, muy horrible, pero el tema de que vos planteás la demonización, y bueno, porque para hacer determinadas cosas, vos tenés que convertir lo que había generado trabajo y lo que había generado desendeudamiento en la República Argentina en algo malo, o sea, y entonces, de esta manera, convertirte vos en el adalid de lo que vas a hacer distinto, cuando en la realidad has generado puestos informales de trabajo con estos planes, has destruido el mercado de trabajo, has destruido el mercado interno, has desendeudado. Bueno, una cosa, mirá,
vamos a hablar un poquito de lo de anoche vinculado con esto. Fíjate, hoy, pero es notable, yo no lo pude ver entero porque, bueno, justo había gente en casa, llegaron, pero vi la parte de economía la vi entera, después vi la parte primera, pero escuché decir, por ejemplo, que el endeudamiento que había tenido este gobierno, que es formidable porque endeudaron al país con el Fondo Monetario, con fondos de inversión, era mucho menor que el endeudamiento. Dijeron que que era para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que nunca habíamos tomado deuda. Pero a lo que voy es a lo siguiente, si vos ves, en realidad, en cualquier país normal, después de las cosas que se dijeron anoche, tendría que ser un escándalo. A ver, estamos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional, que habíamos desendeudado. Néstor pagó los casi 10.000 millones. Hoy el nivel de la deuda es 100% del Producto Bruto. Nosotros lo habíamos dejado en moneda extranjera, en un 13%. Las familias estaban endeudadas en un 5% de sus ingresos. Esto lo dijo Duhovne, no lo digo yo. Sí. Y las empresas en un tercio de su capital. Y vos escuchás anoche decir que en realidad tomaron deuda para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que la economía crece, o que le van a dar a los chicos robótica, programación, pero si le sacaron las netbooks. Y dice que, bueno, pero, a ver, me refiero que uno puede decir cualquier cosa. El problema es que cuando uno lee hoy las crónicas periodísticas, de eso no se dice absolutamente nada. Mencionan el dedo de Fernández, de Alberto, y esta cosa de, yo no sé si hay una no aceptación de la verdad. Lo que pasa que hay... La verdad que me preocupa porque yo creo que los medios de comunicación deben cumplir un rol importante en la sociedad, cumplen un rol importante en la sociedad. Y entonces creo que no es bueno porque la situación del país es grave, en serio que es muy grave, en serio que vamos a afrontar momentos difíciles. Yo creo que no se puede seguir haciendo lo que hicieron durante 4 años, blindando y queriendo mostrar una realidad que no existe. Y yo no hablo de nada extraño, simplemente que si de una buena vez por todas, todos los argentinos, todas las argentinas, los que tenemos responsabilidades políticas, los que tienen responsabilidades empresariales, los que tienen la responsabilidad de informar y de comunicar lo que pasa en la sociedad, podemos finalmente ponernos de acuerdo en algunas cosas. No se puede seguir. Me pasaba el otro día también, pero eso es todo, mira, vos sabés que yo no sé si esto de las cosas que le pasan a uno finalmente te tornan para mirarlas desde otra perspectiva, pero creo que todos, absolutamente todos y todas debemos hacer una reflexión diferente. Estaba el sábado acá en Calafate, me había subido a la mañana a la cinta a caminar y había un terrible vendaval temporal en Buenos Aires. Prendí la tele mientras caminaba, qué sé yo, iba en Aeroparque, claro, en un lío en Aeroparque, los vuelos cancelados, desastre. Y había gente que estaba muy enojada porque los aviones no salían, y los sapos, caían sapos y culebras de punta, ¿no? Y yo decía, pero si no, hasta uno que le preguntó a un periodista, no, esto es de antología, le pregunta a un turista español, ¿esto pasa en España? Y el gallego le dice, y sí, en España también hay tormentas y llueve, dice, ¿viste? Una cosa muy fuerte. Yo creo en serio, mirá, vos sabés que creo que tenemos todos y todas que intentar ser todos un poco diferentes. Poner lo mejor que podamos poner. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Siempre, obviamente, estoy hablando en lo que hace acordar, no estoy hablando en el esfuerzo monetario. El esfuerzo monetario lo tendrán que hacer los que más tienen, porque no se le puede seguir pidiendo nada
a los que menos tienen, pero me refiero a actitudes, ¿no? Debemos tener por ahí actitudes diferentes. Volvamos un poco al tema del trabajo y de la política. En el libro, en la página 176, vos decís: Néstor, como presidente, situó nuevamente a la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía maldito. Y vas mostrando paso a paso, digo, cómo, bueno, a partir de esa concepción, cómo se tomaba en el trabajo, ¿no? Entonces, decís, por ejemplo, que cuando llegó por primera vez a la Intendencia Río Gallegos, decís: a la noche salíamos de nuestra casa en Río Gallegos a recorrer la ciudad porque siempre quería ver cómo estaba todo. Si detectaba lámparas del alumbrado público quemadas o basura acumulada en algún lado, lo llamaba inmediatamente a Tito Lascano, el secretario de Obras Públicas. Sí. Eso, digo, uno lo lee y casi parece ciencia ficción a la luz de la experiencia de los últimos años, pero lo que estamos hablando de algo que parece del mayor de los sentidos comunes, ¿no? La gente te elige para que hagas determinado laburo y uno hace el laburo de atender a las necesidades de los que te votaron y de los que no te votaron también. Digo, no parece tan difícil, ¿no? Y sin embargo... Bueno, esto es clave. Néstor teníamos un inmenso sentido de la responsabilidad, ¿no? No paraba, nunca paró, en realidad. Arrancó y bueno, lo paró Dios, porque la verdad que tenía una voluntad y un optimismo y una contracción al trabajo. Bueno, creo que es una cosa que nos viene a todos. Ahí la veo también a su hermana Alicia también con una gran contracción al trabajo. Tienen mucha. Y bueno, y eso, en realidad no hay otra forma. O sea, te podés equivocar, pero el tema son las 24 horas. Yo creo que también, acá Javi también da las 24 horas como intendente. Este gimnasio lo hicieron por administración también, esto lo hizo la municipalidad, todo. Bueno, es la forma de transformar, Yo creo que, y Néstor lo hizo durante la presidencia, Alberto estaba también ahí, al lado. Creo que sí, esa es la forma, no hay otra. Además, obviamente, tampoco es cuestión de que estar todo el día el divino botón, todo el día. Sí, como decía, no voy a decir Arturo se está riendo porque hay un viejo refrán acá respecto de levantarse muy temprano, costumbre un tanto militar, pero bueno, dejémoslo ahí el dicho. Yo creo que todos saben cuál es el dicho, pero quedaría muy feo que lo diga. Pero bueno, nada, creo que sí, que eso es importante. Pero además porque creo que otra cosa que hizo Néstor también impresionante fue volver a reivindicar la política. La política era una mala palabra. La gente había perdido la esperanza en el 2001, en el 2003. Veníamos del que se vayan todos, ¿no? Claro, veníamos... Bueno, pero fíjate qué adelanto, qué buen tema. Fíjate qué adelanto diferente. En el 2003 veníamos de una consigna que había ganado las calles y que era que se vayan todos. ¿Por qué era esa consigna? Y porque desde el advenimiento de la democracia había habido muchas frustraciones, muchos fracasos. La clase media y una gran parte de la población había apostado cuando vino el presidente Alfonsín, que yo lo he dicho muchas veces, no es que no haya querido hacer las cosas bien, las intentó Grispun, Concepción en el Banco Central, los discursos en los jardines de la Casa Blanca frente a Reagan. Bueno, no salió. Eso dio mucha frustración a una parte importante de la sociedad. Después, bueno, el salariazo, la revolución productiva, después la primera alianza. Entonces la gente ya no creía en nada, la gente pensaba que era imposible
el tema de la jubilación, pensaba que era imposible tener un buen trabajo, que le alcanzara la plata, que los pibes pudieran volver a estudiar. Bueno, y Néstor creo que vino eso, a poner nuevamente a la política en el lugar en el que siempre debió estar. ¿Y cuál es la ventaja? Fíjate que frente a esta tercera o segunda, según como la mires, tercera andanada neoliberal que ha significado el macrismo desde el 2015, fíjate, no hace falta, ya votamos, no hace falta, cuando uno vota no hace falta ni el insulto, ni el silbido, ni el agravio, se vota. Entonces, fíjense qué diferente, fíjense cómo, aunque parezca que hemos vuelto para atrás, si uno ve el 2003 o el 2001 o el 2002 que decían que se vayan todos, fíjense que en ningún momento en esta nueva andanada neoliberal, el tercer intento neoliberal en la Argentina, que fue este gobierno, sin embargo, no surgió para en ningún momento el que se vayan todos. ¿Por qué? Porque una parte importante de nuestra sociedad advirtió que lo que se había hecho había dejado huella y que había que volver a reconstruir, porque me parece que es esto. Entonces creo que frente a tanto pesimismo y a tanta misiadura, me parece que tenemos que sentirnos, yo por lo menos, siento que lo que hemos hecho no ha sido inútil. No han podido, porque no han podido con la memoria de lo que se hizo durante 12 años y medio, en el cual la gente advirtió que se podía vivir mejor. No tuvimos 2 años, 3 años. Vos acordate, durante los 12 años y medio se la pasaban pronosticando todos los economistas y comentaristas económicos de los medios que el año que viene se terminaba porque venía esta inflación, porque iba a volar todo por los aires. ¿Cómo? Se terminaba el viento de cola. ¡Viento de cola! Nos agarró la crisis del 2008, que fue la crisis económica y financiera más importante desde 1930. Y durante 12 años y medio estuvieron pronosticando todos, los comentaristas estos, no todos, estos, que se terminaba todo. Y finalmente, fíjate, y que había que hacer esto que se hizo en los 4 años. ¿Qué nos decían? Tiene que haber libre ingreso de capitales, no puede haber restricción, no tiene que haber ningún tipo de regulación de cambios, tiene que producirse la apertura de las importaciones libres, que cada uno importe lo que quiera. También tienen que comprender que no todos pueden tener un plasma, que no todos pueden tener un celular, por eso había que bajar los sueldos. ¿Y cómo se bajan los sueldos también? Con desocupación y demás. Entonces, es muy complejo todo lo que ha pasado en estos 4 años, pero yo creo que había una memoria y una vivencia fundamental que fue lo que permitió reconstruir esto y volver a reconstruir con la unidad del peronismo, que no es poca cosa, porque espero que todos los que en algún momento pensaron que tenían destinos individuales, adviertan que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático. Puede haber experiencias mediáticas, pero el proyecto nacional, popular, democrático, argentino, el proyecto argentino requiere la unidad, la profunda unidad nacional del campo popular y también de sectores afines que por ahí, sin estar de acuerdo en todo, sí coinciden en lo central del país. Porque, fíjate, el tema del endeudamiento, ¿no? Vos sabés que, y del control y la regulación.